La tradición literaria de la que provenía Luton no era la única manera de competir con Hollywood. Del otro extremo de la cultura norteamericana, de las ferias y los espectáculos circenses de P.T. Barnum, surgió un showman que puso en práctica todos los trucos aprendidos durante su paso por los escenarios para atraer al público en una época que los grandes estudios ya no gozaban del mismo éxito que en años anteriores. El mayor reto para Hollywood en la década de los 50 fue la llegada de la televisión, que ofrecía de forma gratuita un espectáculo similar. Fue entonces que el productor y director William Castle, quien durante su juventud había trabajado en Broadway, encontró una solución: convertir sus películas en experiencias que no pudieran duplicarse en la pantalla chica. El primer éxito de Castle fue Macabre, de 1958, obteniendo gracias a una ingeniosa campaña publicitaria en la que se ofrecía una póliza de seguro a quien muriera de miedo durante la proyección. La consagración de William Castle vendría al año siguiente, cuando reclutó a Vincent Price, actor que había adquirido cierta fama en cintas de terror y ciencia ficción, para estelarizar La Casa de la Colina Embrujada. Como en esa época estaba de moda el cine en tercera dimensión, a Castle se le ocurrió anunciar que la película estaba filmada en emergo, sistema que consistía en un esqueleto de plástico que flotaba sobre las cabezas de los espectadores, en su mayoría niños, en el punto culminante de la historia. Si La Casa de la Colina Embrujada rompía la cuarta pared, la siguiente película de Castle la pulverizaba. El Aguijón de la Muerte anunciaba sus intenciones desde el prólogo, cuando el mismo William Castle salía a cuadro para explicar que los espectadores más sensibles podían tener una reacción física idéntica a los personajes de la ficción. I feel obligated to warn you that some of the sensations, some of the physical reactions which the actors on the screen will feel will also... Lo que Castle no mencionaba es que él se había encargado de que así fuera, mandando instalar en algunos asientos un motor que producía una ligera vibración. Por si no bastara con eso, al final de la película, el monstruo, un parásito que se alimenta de miedo, literalmente se salía de la pantalla para atacar al respetable. Ladies and gentlemen, please do not panic, but scream! Scream for your lives! The Tingler is loose in this theater, and if you don't scream, it may kill you. Scream! Scream! En obras posteriores, Castle mostraría el mismo atrevimiento en películas que tal vez no fueran las más sorprendentes ni las mejores filmadas, pero que sí eran muy entretenidas gracias a la inventiva del director. De nueva cuenta, inspirándose en el 3D, Castle le regalaba a los espectadores de 13 fantasmas unos lentes especiales que le permitían ver o no, según su grado de valentía, a los espectros que desfilaban por la pantalla. La inventiva de Castle parecía no tener límites. Otra de sus estratagemas fue permitir que los espectadores decidieran el curso de los acontecimientos, al menos en teoría. And that's how the story ends, with the lovers living happily ever after. En Mr. Sardonicus, por ejemplo, se les entregaban tarjetas con el dibujo de un pulgar. Colocándolo hacia arriba o hacia abajo, la gente podía decidir la suerte del malévolo protagonista. Punish him as he deserves. Then hold up your punishment pole ballot with the thumb pointing down, like this. Castle sabía que el público invariablemente castigaría al despreciable Sardonicus, y por eso no se molestó en filmar el desenlace donde el villano se salía con la suya. Castle poco a poco fue abandonando ese tipo de trucos en favor de una narración más convencional, aunque sus trabajos siempre tenían un toque especial que los distinguía de la competencia.
En 1961 dirigió Homicidio, que podría considerarse una simple imitación de Psicosis, el clásico de Hitchcock. De no ser porque en la penúltima escena, Castle interrumpía la narración con una pausa de 45 segundos para que los cobardes pudieran huir antes del escalofriante final. El mayor éxito en la carrera de Castle sería algo completamente distinto. El bebé de Rosemary es un relato clásico de terror que se aleja por completo del estilo de El aguijón de la muerte. De hecho, los ejecutivos de la Paramount se negaron a que el mismo Castle la dirigiera por temor a la reputación que había adquirido. Roman Polanski fue el encargado de hacerlo. William Castle solo participó como productor, pero no pudo resistir la tentación de aparecer de nuevo en pantalla para sacarle un buen susto a Mia Farrow. Ahora que los grandes estudios de Hollywood han encontrado en el 4D una opción para competir con los videojuegos y el Internet, no está de más recordar a uno de los pioneros de este tipo de atracciones. Solo nos queda imaginar lo que William Castle sería capaz de hacer con la tecnología actual. This is no dream. This is really happening. Por supuesto que los directores que hemos mencionado hasta ahora no trabajaban en el vacío. Su obra formaba parte de un contexto cultural que influyó en la forma como ellos concibieron y filmaron sus películas. Los cómics, la televisión e incluso los juguetes de la época integran este panorama. Y al mismo tiempo, el cine de terror norteamericano de los años 50 y 60 dejaría su huella en estos otros medios, en lo que es una continua retroalimentación entre el cine y otras artes que puede apreciarse hasta el día de hoy. En 1947, William Gaines heredó Educational Comics, editorial que era más conocida por sus adaptaciones bíblicas. 3 años más tarde, Gaines decidió darle un giro a su línea editorial con varias antologías de crimen y terror. Tales from the Crypt, The Vault of Horror y The Haunt of Fear consistían en relatos cortos de terror inspirados por las películas de la época. Con frecuencia incluían elementos sobrenaturales y los malvados casi siempre recibían un irónico castigo por sus fechorías. Algo que distinguía a estos 3 títulos era que cada uno tenía su propio anfitrión: el guardián de la cripta, el guardián de la bóveda y la vieja bruja eran los encargados de presentar cada historia con abundantes dosis de humor negro. Los otros títulos publicados por Gaines, Crime Suspense Stories y Shock Suspense Stories, carecían de estos anfitriones. En 1954, el psicólogo Frederick Bertham publicó un libro que cambiaría la suerte de Gaines. Seduction of the Innocent era un alegato sobre los aspectos más negativos de las historietas, especialmente las publicadas por EC Comics, que según Bertham eran la causa de la delincuencia juvenil que inquietaba a la sociedad norteamericana. La fama de Bertham creció tanto que el gobierno de Estados Unidos se involucró en el asunto. Gaines fue llamado a testificar ante el Congreso y lo hizo con una actitud desafiante. What are we afraid of? Are we afraid of our own children? Do we forget that they are citizens too and entitled to the essential freedom to read? Or do we think our children so evil, so vicious, so simple-minded that it takes but a comic magazine story of murder to set them to murder, of robbery to set them to robbery? Cuando uno de los senadores le mostró una portada de Crime Suspense Stories y le preguntó si no le parecía de mal gusto, Gaines contestó que sería de mal gusto si se viera la sangre chorreando. Los otros editores no compartían las teorías estéticas de Gaines y para evitarse mayores problemas, crearon en 1955 la Comics Code Authority, organismo que se encargaría de censurar el contenido de las historietas. No obstante, la herencia de William Gaines se prolongaría durante décadas gracias a los creadores que recordaban con nostalgia sus publicaciones.
Así es como aparecen cómics que siguen el modelo de E.C., películas con un estilo similar y más tarde una serie de televisión y un par de largometrajes basados directamente en sus historietas. Otro motivo de preocupación para los padres de familia era la afición que los niños mostraban por los modelos para armar de la empresa Aurora. Esta compañía, fundada en 1950, ofrecía los tradicionales aviones y automóviles, pero su mayor éxito vendría en 1961, cuando Aurora compró la licencia para fabricar modelos basados en los monstruos de la Universal. Los niños pasaban horas y horas ensamblando y pintando a Drácula, la momia y el hombre lobo, lo que para muchos adultos era no solo una pérdida de tiempo, sino la posibilidad real de que sus tiernas mentes fueran pervertidas para siempre. Los niños de esa época conocían a los monstruos de la Universal gracias a que las televisoras exhibían viejas películas de terror en blanco y negro. Tras varios años de oponerse al avance de la televisión, los ejecutivos de Hollywood comprendieron que podían obtener grandes ganancias vendiendo sus antiguas producciones a este nuevo medio. Dichas películas eran presentadas por extraños personajes claramente inspirados por los anfitriones de EC Comics, Ghoulardi, Suckerly y Vampira. Llegarían a convertirse en celebridades por cuenta propia. En 1981, Cassandra Peterson, una excorista de Las Vegas, se inspiró en Vampira para crear a Elvira, la conductora del programa Movie Macabre, personaje que le permitió exhibir sus mayores atributos, su ingenio y su vis cómica. Fue tal la popularidad de Elvira que llegó a aparecer en todo tipo de productos: tarjetas coleccionables, disfraces de Halloween, discos, muñecas, calendarios y perfumes, incluyendo un par de películas que ella misma escribió. Who is this woman?